Vale, genial, Nicky. Yo solo quería dar las gracias a Sara por su ponencia. Una lástima que nos quedemos sin tiempo para poder responder todas las preguntas que tenemos. Y quería dar paso a Nichols. Nichols va a hacer la última ponencia de la mañana y ella es abogada, tiene un máster en protección de datos personales y privacidad y en la actualidad es responsable del Departamento de Protección de Datos y Nuevas Tecnologías en Aleria Legal Tech Colombia. Así que, Nicky, cuando quieras, todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Decirles que para mí es un honor cerrar este panel de lujo. Eh, para las personas de Colombia, el evento comenzó en España, siempre lo solemos hacer así, comienza en España y termina en Colombia. Y tratamos de abarcar temas que sean relevantes para ambos países y también que sean de sonado a nivel global, ¿no? En este caso, quisimos presentar bases jurídicas que legitiman el tratamiento de datos personales, un cambio de paradigma a propósito del proyecto de ley que se encuentra actualmente en Cámara de Representantes. Con esta exposición quisiera pues explicar cómo pasamos de excepciones a reglas, por qué el consentimiento no es tan efectivo en todos los escenarios para el tratamiento de datos personales, el ejercicio que nos correspondería a los consultores en privacidad y a los responsables del tratamiento es identificar las finalidades para determinar su base de legitimación. Y cómo funciona el interés legítimo, decidí a esta base de legitimación darle un espacio un poco más amplio dentro de mi exposición porque suele ser una base de legitimación que no se entiende mucho. Entonces, quiero arrojar un poco de luz con este cambio de paradigma que implicaría las nuevas bases de legitimación en caso de que se llegara a aprobar el proyecto de ley. Entonces, tenemos que entender que el enfoque que tiene actualmente la ley 1581 tiene como figura central la autorización. La autorización es lo único que habilita actualmente en Colombia el tratamiento de datos personales y como lo define la ley es un consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de datos personales, ¿verdad? Y como figura central siempre se debe buscar la autorización del titular previo al tratamiento de sus datos personales. La ley prevé algunas excepciones a la regla principal. La primera se encuentra no de forma muy explícita, inmersa en el principio de libertad, y es que el principio de libertad nos dice que los datos personales obtenidos no pueden ser divulgados sin el consentimiento a menos que exista un mandato legal o una orden judicial que releve el consentimiento, ¿verdad? Luego encontramos estas otras excepciones que sí están de manera explícitas en el artículo 10 de la ley 1581, que habla de información que sea requerida por una entidad pública o administrativa, datos de naturaleza pública, a propósito del aporte que hizo Sara con respecto a la clasificación de los datos en Colombia, casos de urgencia médica o sanitaria, tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos, datos relacionados con el registro civil de las personas. Esas son excepciones a la autorización. No obstante, que no se requiera la autorización bajo estas excepciones no exoneran a los responsables del tratamiento de cumplir las demás obligaciones que existen en la ley. Entonces, vemos que con el proyecto de ley hay otras bases de legitimación que entran en juego y pierde ese protagonismo la autorización. No quiere decir que desaparece de la ecuación, sino que ahora se le ve como igual con otras figuras que están allí planteadas para legitimar el tratamiento de los datos personales. Encontramos entonces como nuevas bases de legitimación o como propuestas de bases de legitimación el consentimiento, el precontrato y el contrato, el cumplimiento de un deber legal, la protección de intereses vitales del titular o de otra persona natural, cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de funciones públicas y el interés legítimo. Entonces, veamos más o menos brevemente de qué trata cada base legitimadora.
El consentimiento planteado en el proyecto de ley exige que sea previo, libre, específico, informado, inequívoco, y será tan fácil revocar el consentimiento como darlo. Y aquí hay una palabra muy importante y es específico. El consentimiento actualmente en Colombia, con la ley 1581, es global. Es global, uno puede presentar 200 finalidades si así uno lo desea, propiciando el exceso de recolección de información personal, y con un consentimiento basta. Con el proyecto de ley esa perspectiva cambia. Específico significa un consentimiento por cada finalidad. Ahora, si yo lo digo así, puede sonar muy engorroso, porque ahora uno piensa, wow, yo tengo 200 finalidades y tengo que pedir un consentimiento por cada finalidad, son 200 consentimientos. No, porque nuevamente las bases de legitimación que están dentro de este artículo, que contempla las 6 bases de legitimación, te invita a que las veas como iguales. ¿Qué te corresponde como responsable del tratamiento? Mirar qué finalidades sí se ajustarían al consentimiento y cuáles se ajustarían a otra base de legitimación. Entonces ya el consentimiento pierde ese protagonismo y digamos que también implica un cambio de mentalidad, ¿no? Estaría el precontrato y el contrato. Son datos necesarios para la ejecución del contrato o medidas precontractuales. Y suele darse que bajo esta base de legitimación, esos datos personales que no sean esenciales para la ejecución del contrato, pues necesitarán de otra base de legitimación. Y es muy importante traer el precontrato y el contrato como una base de legitimación, porque realmente incluir una cláusula de consentimiento para autorizar el tratamiento de datos personales dentro de un contrato no tiene mucho sentido, porque de todos modos para la ejecución del contrato se debe dar un tratamiento de datos personales, ¿no? Para que exista, para que se traiga como a la vida jurídica esa obligación. Entonces digamos que el consentimiento allí perdería un poquito de sentido. El cumplimiento de un deber legal. Existen leyes, existen normas, existen resoluciones que imponen obligaciones sobre los responsables del tratamiento a las cuales ellos no pueden escapar, y en algunos casos estas obligaciones implican tratamiento de datos personales. Por eso es necesario tenerlo como una base de legitimación. Un ejemplo de siempre y de toda la vida y que siempre va a estar ahí. Los empleadores tienen obligaciones de cubrir la seguridad social de sus empleados. Eso implica compartir datos con las administradoras de pensiones en Colombia. Eso implica un tratamiento de datos personales. Entonces, no es necesario pedir la autorización si tienes la obligación legal sobre ti, si pesa una obligación que proviene de la ley para tratar esos datos personales. Así va funcionando esta base de legitimación. Luego está la protección de intereses vitales del titular o de otra persona natural, que pues en esencia vendría siendo la misma que casos de urgencia médica o sanitaria, que se encuentra como excepción. Digamos que se aclara un poco más la figura dentro del proyecto de ley. Es necesario que se dé un contexto de una urgencia médica, una emergencia sanitaria o un evento catastrófico. Y es importante resaltar que el tratamiento busca facilitar que el titular reciba atención médica en situaciones que pongan en riesgo su vida y que se encuentre incapacitado física o jurídicamente para autorizar dicho tratamiento. Luego tenemos el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de funciones públicas. Esta base de legitimación debe hacerse en estricto cumplimiento de este interés público y son ejercidas por responsables que pueden ser de naturaleza pública o privada, pero que deben tener la idoneidad para poder realizar el tratamiento de datos personales. Por ejemplo, un contratista que se ganó un contrato para proveer de alimentación a una institución educativa, ¿no? Por ejemplo, habría ciertos tratamientos que podrían estar legitimados bajo esta base de legitimación. ¿Por qué? Porque él tiene que cumplir con una misión en interés público y es cubrir la alimentación de ese colegio.
Entonces, pero bueno, hay que evaluar, no siempre todas las finalidades, nuevamente lo repito, caben en una sola base de legitimación. Y eso es una evaluación que se tiene que hacer muy conscientemente, ver qué finalidades corresponden a qué base de legitimación. Y por último tenemos el interés legítimo, en el que ahondaré al final de la exposición. Es un tratamiento, es una base de legitimación a la que se tiene que recurrir si no existe otra base de legitimación que funcione, y se debe basar o debe existir una relación pertinente y apropiada entre el titular y el responsable del tratamiento, pero ya vamos a ello. ¿Por qué el consentimiento no es efectivo en todos los escenarios? Existen escenarios donde se desnaturaliza el consentimiento como institución jurídica y pues puede ya no llegar a ser tan efectivo para habilitar el tratamiento de datos personales. Por varias razones. La primera de ellas es una ausencia de libertad real. Ya Sara lo había dicho, si tú no das opciones, no hay libertad, ¿no? El consentimiento debe ser otorgado de manera voluntaria y libre. Si existe una coerción, una presión indebida, o las condiciones son desiguales entre las partes, entre el titular y el responsable, el consentimiento puede no considerarse válido. Por ejemplo, un escenario en el que un titular necesite acceder a un servicio público esencial, llámese agua, gas, electricidad, incluso el internet, y pues la empresa te exige para tomar el servicio que autorices el tratamiento de tus datos personales. No tienes muchas opciones a decir que no, porque realmente necesitas ese servicio para funcionar diariamente. Entonces, no hay una libertad dentro de esa autorización. No hay, es un consentimiento que pierde su esencia, ¿no? Luego tenemos múltiples finalidades, un solo consentimiento. Esta es la situación que tenemos actualmente en Colombia. El responsable del tratamiento, pues, está obligado por ley a proporcionar información clara y completa sobre cómo se tratan los datos personales. Pero bajo las condiciones de la ley 1581, las cláusulas informativas pueden llegar a ser muy extensas. Y muchos titulares pues pasan de leerlas, no ejerciendo con propiedad su derecho a ser informados y aceptando muchas finalidades que incluso pueden ser excesivas y a las que no se pueden oponer con facilidad, convirtiendo ese consentimiento en un asentimiento. Sí, o sea, me toca. ¿Qué pasa? Existe este riesgo de que los responsables del tratamiento recopilen más datos de los que necesitan para cada finalidad en específico. Entonces yo no veo muy conveniente que sigamos manejando el modelo de múltiples finalidades, un solo consentimiento. Luego tenemos el cambio de las circunstancias. ¿Qué puede pasar? El cambio de las circunstancias es que, por ejemplo, el consentimiento que diste inicialmente para una finalidad cambie la finalidad, pero es un consentimiento global, entonces puedes terminar haciendo un tratamiento de datos personales que no está autorizado. Ahora, ustedes me van a decir, no, pero es que la ley colombiana actualmente exige que si tú tienes un cambio en las finalidades, tienes que actualizar a la política y tienes que recolectar nuevamente la autorización. A efectos prácticos, esto no se hace, o si se hace nuevamente diciendo, mira, actualizamos nuestros términos y condiciones, acepta. Es como un contrato de adhesión más que todo, no hay una verdadera libertad allí, ¿no? Luego tenemos que hay una imposibilidad de retirar el consentimiento con facilidad en Colombia. En algunos casos limita la efectividad del consentimiento como base que legitima el tratamiento de los datos personales. Por ejemplo, bajo el amparo de la ley 1581, si un titular decide retirar el consentimiento para una finalidad específica, puede ser difícil de implementar si el consentimiento se otorgó globalmente, y esto puede afectar la capacidad de los titulares para ejercer un control específico sobre el uso de sus datos personales. Por ejemplo, una empresa, nuevamente, la empresa de servicios públicos. Tú le dices, no, ya no quiero que trates mis datos personales. Y ellos dicen, bueno, ya, te quito el gas. Ya, listo. Entonces,
no es muy efectivo el consentimiento. Es una adhesión a unas condiciones que propone el responsable del tratamiento y básicamente te están obligando al tratamiento de tus datos personales. Y que actualmente la legislación no permite la adecuación a otras bases de legitimación. En determinadas situaciones, el tratamiento de datos personales puede tener otras bases más sólidas, como el contrato, como una obligación legal, como el interés legítimo, y que pueden ser más apropiadas que el mismo consentimiento. ¿Por qué? Por la simple relación asimétrica que puede existir entre el titular y el responsable del tratamiento, que generalmente no permite un ejercicio libre del consentimiento y pueden existir otros motivos legítimos que pueden habilitar ese tratamiento de datos personales y no dejar desprotegidos a los titulares del tratamiento. Acá les pongo como un ejercicio en esta diapositiva, el ejercicio de identificar las finalidades y su base de legitimación. Es preferible y es fundamental tener claridad sobre las finalidades del tratamiento de datos para poder identificar de manera adecuada la base de legitimación. La base de legitimación se refiere pues a esta justificación legal o ética que permite a un responsable del tratamiento procesar datos personales. Para cumplir con las regulaciones de protección de datos es necesario determinar una base legal específica para cada tratamiento de datos personales. Actualmente en Colombia solo se permite la autorización y unas excepciones. Al tener finalidades claramente definidas, por lo menos bajo el amparo del proyecto de ley, se permite definir una legitimación adecuada. Y la especificidad de la identificación de las finalidades y la correspondiente base de legitimación no solo serían un requisito legal, sino que también contribuyen a la transparencia y la confianza entre el responsable y los titulares cuyos datos están siendo tratados, ¿no? Además de tener una base de legitimación clara que se puede comunicar en la política de datos personales. Ya uno directamente, eso se traduciría decirle al titular, oye, mira, estos datos de aquí los trato por esto. La ley me habilita esto y tú puedes ir más allá en transparencia. Si tú le estás diciendo, yo tengo un deber legal que emana de esta ley, la ley tal, la puedes citar en un acto de transparencia y el titular va a decir, bueno, listo, está bien. No me está pidiendo la autorización porque existe otra base de legitimación que le permite tratar mis datos personales. Así, tiene que hacerlo. Pero es un acto de transparencia para también que el titular entienda por qué se están tratando sus datos personales. Que creo que esa transparencia está un poco truncada ahora si tenemos la autorización como figura central. No se logra. Ahora, hablemos de cómo funciona el interés legítimo, ¿no? El proyecto de ley establece pues que el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable. Yo en la diapositiva les puse como estos 4 elementos granulares del interés legítimo. Satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable o un tercero. Que no prevalezcan los intereses ni derechos fundamentales de los titulares sobre los del responsable. Que haya unas expectativas razonables de los titulares respecto de su relación con el responsable, que les dije, que haya como una relación prudente entre responsable y titular para invocar esta base de legitimación y no puede ser usado por entidades públicas en ejercicio de sus funciones. Entonces, ¿cómo trae el proyecto de ley? Tiene una particularidad que se quiso subsanar de otras legislaciones que también tienen el interés legítimo, y es que lo explica de manera técnica para que la gente tampoco esté como divagando ni adivinando cómo debe aplicar el interés legítimo, ¿no? Primero que todo, hay que ver unas condiciones generales y específicas para dicho tratamiento. Entonces, el interés legítimo se tiene que verificar primero esas condiciones para invocarlo. Debe representar un interés real y actual, no puede ser especulativo, no puedes, el responsable del tratamiento no puede decir, es que yo creo que voy a obtener, no, tienes que estar seguro de por qué vas a invocar, o sea, cuál es ese interés que estás persiguiendo. Tiene que ser completamente factible, no tangible, pero sí factible, ¿no? Debe existir
una relación pertinente y apropiada entre el titular y el responsable, como por ejemplo cuando se es cliente o se está al servicio del responsable del tratamiento. No es aplicable al tratamiento hecho por entidades públicas en ejercicio de sus funciones. Cabe resaltar eso nuevamente. No puede ser invocado cuando se traten datos sensibles, sobre todo porque en el proyecto de ley e incluso la normativa actual, los datos sensibles o los datos de categorías especiales tienen unas reglas en particular. Parten como de una restricción en su tratamiento y luego hay algunas excepciones bajo las cuales se puede levantar esa restricción. No puede, cuando se trata de una transferencia internacional, se tiene que cumplir con los requisitos que establece el proyecto de ley, pues para poder realizar esa transferencia con base en un interés legítimo. Luego de eso, dependiendo del estado de la técnica, los recursos a disposición que tenga el responsable del tratamiento, se tiene que evaluar si ese interés legítimo se podría convertir en otra base de legitimación. Si ese interés legítimo inicialmente invocado se convierte en otra base de legitimación, pues se va a preferir aquella. Si el interés legítimo, pasado el tiempo, se puede justificar bajo el contrato, bajo el consentimiento, bajo una obligación legal, pues se cambia la base de legitimación que inicialmente fue justificada en un interés legítimo. Luego de eso, el interés legítimo siempre tiene que estar acompañado de un examen de ponderación. Hay algunas excepciones que están establecidas en el proyecto de ley. Yo los invito a que las lean, pero no quiero ahondar mucho en ellas porque se puede volver muy denso. Pero sí quisiera abordar el examen de ponderación. El examen de ponderación tiene 3 etapas. Son etapas preclusivas, es decir, que para pasar a la etapa siguiente tienes que haber completado la etapa anterior. Tiene un test de finalidad que el test de finalidad se centra en esta primera parte, la satisfacción de los intereses legítimos del responsable. Teniendo en cuenta la finalidad o el propósito específico del tratamiento, debe identificarse cuál es el beneficio concreto sobre el que se sustenta dicho tratamiento. Por eso no puede ser un interés especulativo. Test de necesidad. ¿Es necesario el tratamiento? Es la pregunta que resuelve el test de necesidad. Entonces, es imprescindible analizar si dicho tratamiento es necesario y proporcional para las consecuencias de los objetivos propuestos o si por el contrario concurren otras alternativas que pueden satisfacer esos intereses que tiene el responsable del tratamiento. Y por último estaría el test de equilibrio, que sobre dichos tratamientos no prevalezcan los intereses o los derechos y garantías fundamentales de los responsables. Entonces, ¿qué pasa aquí? El responsable del tratamiento tiene que entrar a evaluar si sus intereses están por encima de los intereses de los titulares, ¿no? Entonces, si resulta que no existe otra alternativa o que exigiera esfuerzos desproporcionados, se procede a hacer la prueba de sopesamiento. Dicha prueba consiste en analizar el impacto o el daño o el perjuicio potencial del concreto tratamiento sobre los derechos de los titulares, viendo algunos criterios. Y por último, si ese test de equilibrio sale a favor del responsable, se puede invocar el interés legítimo. Sé que suena de pronto muy engorroso, pero se quiso tomar esta perspectiva un poco técnica del interés legítimo para que no se esté usando tan gratuitamente, porque puede llegar a ser peligroso si todo lo quieren basar en el interés legítimo, cuando puede haber otra base de legitimación que se adecue mejor al tratamiento de los datos personales. Yo diría que siempre el interés legítimo es el último recurso del responsable del tratamiento. No se puede tomar así tan a la ligera, pero sí se puede echar mano de este cuando hay situaciones que pueden ser desproporcionadas para el responsable del tratamiento. Por ejemplo, un cambio legislativo. Un cambio legislativo podría justificar por un periodo de tiempo que se use el interés legítimo para no perder ciertas bases de datos. Bueno, espero que haya sido interesante. Ahora sí, abro el espacio para las preguntas y los leo. A ver.
A ver, aquí me preguntan, ¿se debe solicitar la autorización para el tratamiento de datos personales para la atención de pacientes en clínicas y hospitales? La pregunta sería, ¿bajo el espectro de la ley actual o bajo el proyecto de ley? Porque de todos modos, el tratamiento o atención de pacientes, las clínicas tienen legislaciones que cumplir, tienen deberes legales que cumplir. Y bajo ese deber legal podría autorizarse la atención de pacientes en clínicas y hospitales, por supuesto. Y pues dependiendo de las circunstancias, incluso podría justificarse bajo una urgencia médica, tanto bajo el espectro de la ley 1581 como bajo el espectro del nuevo proyecto de ley. Acorde a la ley 1581, ¿qué tan específico debe ser la redacción de las finalidades? ¿Existe alguna sugerencia sobre la redacción de las finalidades? Bueno, hay una guía bastante antigua de la Superintendencia de Industria y Comercio, precisamente donde se proponen modelos para redactar las cláusulas informativas. Y según esta guía de la Superintendencia de Industria y Comercio, uno debería poner por cada finalidad un sí o no acepto, ¿no? Como si fuera un consentimiento específico. Desafortunadamente, no es el escenario de Colombia, porque la ley 1581, como está planteada, permite un consentimiento global. ¿Cómo deben plantearse las finalidades? Tienes que explicarle al titular del dato con qué finalidades vas a tratar el dato personal. Entonces, por ejemplo, voy a volver a esta diapositiva que tiene este ejercicio. Si ves todas estas finalidades que están acá, no, se me olvidó ponerle como un lado finalidades y la otra bases de legitimación, pero bueno, del lado izquierdo están finalidades y del lado derecho están las bases de legitimación. Bajo la ley 1581, tú podrías poner una cláusula que diga fulanito de tal, que es el responsable del tratamiento identificado con NIT, o como te quieras identificar dentro de la cláusula, va a tratar tus datos personales con las siguientes finalidades: marketing, empleo, seguridad social, remisión de pacientes, dependiendo si eres de alguna entidad que presta servicios de salud, entrega de subsidios. Tú podrías poner todas esas finalidades en una sola cláusula. Entonces le dices al titular, considerando las tres eventualidades o las tres modalidades que se tienen en Colombia para autorizar el tratamiento de datos personales, que es por escrito, por situaciones inequívocas y... se me va la otra, permítanme, ya la busco. Modalidades. Y verbal. Gracias, Doris. Sí, exacto. Entonces, echando un poco mano de las situaciones inequívocas, tú podrías decirle al titular: al usted firmar este contrato, me autoriza a tratar los datos personales, que es un consentimiento que realmente no tiene sentido, pero ese es el consentimiento que uno puede plantear, o la autorización que uno puede plantear en Colombia. Al firmar este contrato, usted me autoriza para marketing, empleo, seguridad social, remisión de paciente, vender sus datos, entregar tal cosa, venderle tal cosa. O sea, tú puedes poner un montón de finalidades allí. ¿Por qué? Porque incluso en Colombia no tenemos contemplado el principio de minimización de datos, que sí es un principio que está contemplado en el proyecto de ley y que impediría ese exceso de recolección de datos personales, sino ceñirse estrictamente a los necesarios para lograr la finalidad, ¿no? Eso es lo que busca el principio de minimización de datos, el cual es muy importante, y yo creo que sí deberíamos plantearnos una modernización de la legislación para, pues, traer un poquito más de protección o control al titular, un control real, y una protección, ojo, que no se vuelva tampoco restrictiva, ni sea un impedimento para las empresas para seguir funcionando como lo están, sino para que también tomen mayores medidas de seguridad, porque realmente somos un país que sufre muchos ciberataques a diario y parece no haber muchas consecuencias al respecto. Bueno, había una
pregunta de la exposición anterior, que era la exposición de Sara, que hace Donny, que dice, como responsable de las cámaras de vigilancia instaladas en mis instalaciones que pueden estar dirigidas a la calle, puedo negarme a entregar los videos donde pueda considerarse, se pueda considerar que pueda identificar personas o puedan ser identificadas a policía, fiscalía o incluso a periodistas. Pues depende mucho, porque por lo menos la guía de vigilancia dice que si se están cometiendo acciones delictivas, tú debes, sin que te lo pidan, ponerlo a disposición de las autoridades competentes. Ojo, eso dice la guía. Entonces, plantea el escenario de que se estén cometiendo actos delictivos. Allí, de pronto, un periodista te podría decir, oye, es que yo estoy ejerciendo mi derecho al periodismo, pero tú te podrías negar. Segundo, las cámaras de vigilancia que estén dirigidas a la calle directamente no están tan permitidas según la guía. O sea, puede pasar que tú en aras de vigilar la puerta captes un pedazo de la calle. Es distinto, pero que directamente estés apuntando a la calle, según la guía de videovigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio, no podrías hacerlo, porque solamente sería una potestad del Estado para garantizar la seguridad, el vigilar las calles directamente, ¿no? Pero en otros casos, si tú puedes perjudicar a terceros o no existe una orden judicial por parte de la fiscalía o de la policía para entregar esa grabación y no hay una comisión de actos delictivos en la grabación, no estarías obligado a entregarla. En el ámbito digital, contar con una casilla de check que informe algo como autoriza el tratamiento conforme a nuestra política de tratamiento estaría bien, y linkear la política. En Colombia sí, completamente. Antes de registrar a alguien, tú puedes colocar esa casilla completamente válida, ¿no? Solamente si no se están tratando datos sensibles, porque yo veo mucho una confusión en Colombia, incluso con la legislación que existe actualmente, y es que cuando se trata de datos sensibles no cumplen con la obligación del carácter facultativo. ¿Qué significa carácter facultativo? Que la persona tenga la oportunidad de decir sí o no autorizo mis datos sensibles. Eso casi nunca se da. Por ejemplo, pongo un ejemplo personal, al gimnasio en el que asisto, no voy a decir cuál, pero al gimnasio en el que asisto incluyen el tratamiento de datos sensibles en la clásica cláusula global de tratamiento de datos personales, como si fueran datos personales que no fueran sensibles. Y para yo ingresar al gimnasio tengo que poner mi huella. Y una vez pregunté que si yo quisiera poner una clave en vez de usar mi huella, me dijeron que no se podía. Eso es ilegal bajo el amparo de la misma ley 1581 y el decreto 1377. Sí se podría. O sea, ellos podrían darme la opción de tener una clave porque el carácter de datos sensibles es facultativo. Entonces, ese tipo de cláusula de check te funciona cuando los datos personales que vas a tratar no tiene datos sensibles. Si tiene datos sensibles, tienes que sacar una cláusula aparte en el que le pidas explícitamente al titular que se autoriza los datos de carácter sensible y que sea facultativo. O sea, él no puede estar obligado a dar sus datos sensibles para recibir un servicio, para acceder, por ejemplo, a este webinar. No están obligados. Cuando se abren canales de atención para agendar la prestación de servicios de salud, citas médicas por WhatsApp o a través de un formulario de Google o Microsoft Word, se solicitan datos como cédulas, nombre, apellidos, EPS. Se debe tener autorización de los titulares. Puede ser que con la autorización global que ya hiciste para pertenecer a la EPS se esté dando por entendido que ya tú autorizaste ese tipo de tratamientos. Pero generalmente ellos suelen colocar en estos, bueno, por buena práctica y también por deber de información que está contemplado en la ley 1581, se debería poner al menos un aviso de privacidad, haciéndole saber a la persona que pues se está tratando de sus datos personales y linkearlo a la política de tratamientos personales completa, ¿no? Pero pues puede darse que ya en el marco de haberte vinculado o afiliado con una EPS ya hayas dado la autorización global para
este tipo de tratamiento esté previsto. No sé qué otra pregunta puedan tener. ¿Se acabaron las preguntas? Bueno, Sara, parece que no hay más preguntas. Yo espero haber resuelto todas sus dudas. De todos modos, si alguno de los que está presente también están en el grupo de Telegram que es administrado por Heidi y algo no les quedó claro, me pueden escribir al interno y con gusto tenemos una pequeña discusión, tenemos un pequeño intercambio de conocimiento, ¿vale? También estamos disponibles en LinkedIn, me pueden encontrar con mi nombre Nicole O'Neill, que es muy extraño, pero sí, me pueden encontrar así. También nos pueden encontrar a través de la página de Aledia Legal Tech Colombia en LinkedIn y por allí también nos pueden escribir si quedaron algunas dudas que no fueron cubiertas en este webinar. Pero bueno, para nosotros ha sido como una jornada muy provechosa. Yo estoy muy contenta de ver esta cantidad de gente conectada al mediodía, que es hora de almuerzo. Así que muchas gracias por estar aquí, de verdad. Y pues los dejo con mi compañera Sara. Nada, darles a todos las gracias por acompañarnos. Hay personas que estoy viendo que han estado aquí desde las 9, desde las 10 de la mañana, hora España. Aquí en España ya son las 6 de la tarde. Entonces, darle las gracias a todos por haber asistido. Ha sido un placer, además, encontrarse uno con compañeros con un nivel tan alto de protección de datos. Espero que nos podamos encontrar a lo largo del año en otros eventos que nosotros hacemos a lo largo del año. Pero si por cuestiones laborales no pudieran, sí espero que nos volvamos a encontrar en el cuarto Master Webinar que lo organizamos todos los años. Muchas gracias a todos.